vamos a seguir. El mensaje que quiero compartir es un poco un pantallazo, una introducción a un tema también tan importante y que se enlaza y se complementa con el mensaje que dio Gaby, que había dado Seba también, y es la justicia. La justicia. ¿Qué lugar tiene la justicia en todo? En el Evangelio, en la predicación, en el conocimiento de Dios. Y justo recién le pedí a Lalo que me pasara el pasaje justo, que está en Mateo 23, donde el Señor le dice a los escribas y fariseos que eran justamente muy puntillosos en la ley y un montón de cosas que tienen que ver con la religión, con la buena conducta, y les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que también hace una aclaración diciendo, no es que usemos de excusa que porque estoy amando a mi hermano, entonces bueno, la ofrenda es menos importante, póngale, ¿no? Y es más, esto es tan importante porque ya perdoné a alguien. Es necesario hacer una cosa y la otra, pero eso al margen. El tema de la justicia es importante, sumamente importante. ¿Por qué? Primero porque a Dios le interesa que nosotros y que el hombre sea restablecido a un reino de justicia. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Quién morará en tu santo templo? ¿No? Bueno, fíjense que la división que hace es entre justos e injustos. Ovejas y corderos. Y las ovejas, el último mensaje que vimos, son juzgadas por haber hecho justicia al necesitado. Al que estaba desnudo, hambriento, sediento, encarcelado, a esa persona. Y vemos, los hermanos han compartido en los grupos, usted lo ha leído, y muchos lo habrán leído también en la escritura directamente, cuántas veces Dios le recrimina al pueblo, a su pueblo, primeramente porque eran a quienes se eligió, ¿no? Que no hacían lo bueno, ¿no? Cuando en Isaías le dice, no me traigan más vana ofrenda, ¿no? Y aprendan a hacer el bien, le dice, restituyan al agraviado, ¿no? Hagan justicia al huérfano, a la viuda. Entonces, vamos a ver en algunos salmos cómo lo presenta al Señor la Escritura, y esto en el mundo, vemos, y justamente yo lo reflexiono y es duro, ¿no? Cuando decía el salmista del Salmo 73, dice, fue dura la cosa para mí, fue difícil, hasta que entrando en tu santuario, vi el fin de eso, consideré. Muchas veces, y ese Salmo 73, él observaba, el salmista, la prosperidad de los impíos, que muchas veces, ¿qué era lo que identificaba también a los fariseos? Que eran avaros. Se burlaban del Señor porque ellos eran avaros, ¿no? Tenían primeramente al dinero, la preocupación era el dinero, era servir a la riqueza. Y fíjense que eso está en el listado de graves pecados. Cuando Pablo dice, la avaricia es idolatría, por ejemplo. Y aparte, la injusticia muchas veces está en no hacer justicia. Es en decir, bueno, no, yo hicimos todo esto, hicimos, ¿no? Los fariseos, bueno, yo te hice esto, lo dejé al templo, así que no me pidan más nada. Y la justicia, primero vemos
la justicia, las altas demandas de la justicia. Después vemos que el Señor nos hizo justicia. Porque el Señor va a venir a juzgar al mundo con justicia. La justicia es primordial. De principio a fin la justicia va a ser reivindicada. Dios es justo. Es justo en su ley, es justo en sus demandas, es justo en su juicio y en su castigo. Vamos a leer algunas porciones de los Salmos. Salmo 97, por ejemplo. Vamos a leer el versículo 2. ¿Alguien tiene para leer así en pronto a mí? Que me ayude, que me acompañe. ¿97 cuánto? 97, 2. Sí. Y el versículo 10 también. El 2 y el 10. Sí. El Señor está rodeado de densas nubes. Su trono se basa en la justicia y el derecho. Ustedes, los que aman al Señor, aborrezcan el mal. El Señor protege la vida de sus fieles y los libra del poder de los impíos. Ahí vemos, esa traducción es muy buena, porque acá dice juicio y ahí dice derecho. Son el cimiento de su trono. O sea, lo que sostiene, ¿no?, al Señor en su trono es la justicia y el juicio, el derecho. Y cuando le dice a los que temen a Jehová, aborrezcan el mal, fíjense que toda la justicia dice es pecado, dice. ¿Cuál? O sea que el mal, toda clase de mal, es injusticia. Ahora, sigamos leyendo el Salmo 45, 6, que lo cita, el escritor de Hebreos cita este Salmo, hablando sobre el Señor Jesucristo, sobre el Hijo de Dios. Fíjense cómo dice. Oh Dios, tu trono es eterno y permanente. Tu cetro real es un cetro de justicia. Y seguí con el versículo que dice: has amado la justicia, ¿no?, y aborrecido la maldad. ¿Sí? Sí. Porque aman la justicia y odian la maldad. Dios, tú Dios, te ha ungido como rey. Ha derramado en ti el perfume de alegría. Eligió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios. Tu Dios. El trono de justicia, el cetro, ¿no?, que es el báculo, es el símbolo de autoridad, de poder, de mando, es eterno y dice que has amado la justicia y aborrecido la maldad. La separación es con los injustos, con la injusticia, con las tinieblas. Por eso, ninguna cosa, ¿no?, ningún incrédulo, y que ama y hace injusticia, ¿no?, y ama la mentira, y hechicerías, los perros que andan afuera, todos están afuera, dice, excluidos de la presencia del Señor para siempre. Entonces, está como que muchas veces el mensaje del Evangelio, ¿cuándo viene? A salvarnos. Cuando entendemos que dice, cuando viene un rey, ya desde lejos dice, le pide condiciones de paz. Aquel que viene con 10.000, al que tiene 1.000. Como decía Gabriel, el deudor, ¿qué hace? Debe haber. El mayordomo hizo amigos a través de las riquezas injustas. De alguna manera fue sagaz. Y nosotros, el Señor, nos salvó por la locura de la predicación. ¿Cómo puede ser, ¿no?, que nosotros tengamos justicia sin haber ido tras la justicia? ¿No? Dice en Romanos, nos decía, ¿cómo puede ser que los gentiles que no iban contra la justicia hayan alcanzado la justicia? Esta es la locura de la gracia, del regalo, de la justificación. Y lo vemos un poco acá, vamos a hablar, bueno, vamos a leer también el Salmo 11:7, ese versículo. Hay un montón, yo elegí algunos para que veamos cuántas veces habla la Escritura
de la justicia de un Dios justo, del 11:7. El Señor es justo y ama la justicia. El hombre honrado contemplará su rostro. Miren qué importancia le da la Escritura a la justicia. El Señor es justo y ama la justicia. Ama la justicia. ¿No? Por eso, el amor, ¿qué dice? No hace nada indebido. No hace mal al otro. Se goza, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces vemos que esas cosas son tan importantes. Y yo otro día me podía pensar la desgracia que sufrió el pueblo judío cuando, miren qué paradoja, qué ironía, Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, de lo que tenía que hacer para ser justos, y cuando baja con las tablas de la ley, escucha voces de joda, estaban todos de fiesta, adorando un becerro de oro. O sea, algo que Dios no le mandó, que Dios no quería y que, es más, Dios condenó. Su pueblo, rescatado, que había salido de Egipto, que había visto la maravilla y que había sido obediente en eso, a ver, se equivocaron rotundamente. Y muchas veces, diré mi opinión en cuanto a que muchas veces uno ve la realidad del mundo evangélico y a veces, es el celebrar y la canción y la danza y esa no está mal, la adoración, la alabanza, lo que nosotros tenemos, pero está mal que si uno dice que en eso se termina la vida cristiana o que eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Dios quiere que celebremos, que nos alegremos en la salvación, que cantemos alabanzas con júbilo y que las letras sean realmente de corazón, ¿no? Espirituales. Muchas veces uno puede ver una letra que no es de Dios, no vemos capaz de la canción. Pero a lo que voy es que si la iglesia no busca la justicia, no ama la justicia, no va tras esa rectitud que el Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios nos está diciendo, con el mensaje que dio Gaby, es que es hacer el bien al desamparado, al sediento, al hambriento y obviamente a la persona muerta en sus delitos y pecados, desnuda de toda justicia, ciega ante las demandas de la ley, hambrienta de la palabra de Dios, porque también está en esa digamos, están de las dos maneras. Está la persona postrada en un camino, que no tiene nada, y está la persona que lo tiene todo y no tiene nada, porque está vacía, sin Dios y sin Cristo, sin esperanza. Entonces, por eso el hincapié en el Evangelio que predica para salvación y que también hace misericordia. Porque es justicia, misericordia y fe. El Señor dice que el Señor repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Entonces, el ser celosos de buenas obras, como dice, un pueblo para sí, celoso de buenas obras, no pensemos que las buenas obras es nada más, bueno, hice la ofrenda en la iglesia, bueno, está perfecto, pero tu vida tiene que ser amar la justicia. Porque imagínense cuando Pablo dice, el que no provee para lo suyo, ha negado la fe, es peor que un incrédulo, es una persona injusta. ¿Cómo puede ser una persona justa que desatienda a su propia familia? A los que tiene a su cargo. O sea, ahí no hay ninguna justicia. Vamos a leer el Salmo 85, del 10 al 13, y ahí ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la reconciliación. El Evangelio de la reconciliación es justamente que nosotros buscamos llevar a la persona a que se reconcilien con Dios. ¿Y qué dice cuando Pablo habla de la reconciliación? ¿Qué añade? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en Jesucristo. Entonces,
hoy oraba el hermano, ¿no? Y vemos el pecado en nosotros. Vemos el problema de que muchas veces nos quedamos cortos en la justicia, en los deberes, en las obligaciones, fallamos. Pero nosotros, esta justificación que se nos da, es la justicia de Dios, no es nuestra. Si no, tendría que hacer algo yo, tendríamos que hacer algo cada uno para que Dios nos justifique. La justificación es por medio de la fe y no por las obras. Por eso se lo deja tan en claro Pablo. Y cuando escribe Santiago, que muchas veces no se ha interpretado correctamente, Santiago habla del testimonio de la fe que muestra por las obras ser verdadera. Muéstrame tu fe por tus obras. Leemos ahí el Salmo 85 del 10 al 13. Se encontraron la misericordia y la verdad. Se besaron la justicia y la paz. Desde la tierra brotará la verdad. Y desde los cielos observará la justicia. Además, el Señor nos dará buenas cosas y nuestra tierra producirá buenos frutos. Vean de Él y hará la justicia, para abrir paso y señalar el camino. El Señor es el camino. Él, dice Pedro, ¿no? Que Él nos dio su pisada, su ejemplo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Qué poético y qué profundo. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Porque la verdad era que éramos dignos de muerte. La humanidad. Todos se descarriaron, dice. La misericordia es que Dios no nos dio conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestras injusticias, sino que fue propicio, o sea, cargó el Señor. Dice, la justicia y la paz se besaron. Ahí está el hecho de la paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe tenemos paz. O sea que ahí está La justicia y la paz. Esas son nuestro más grande tesoro. Porque el Señor ama a los justos. ¿No es cierto? El Señor ama a los justos. A veces uno no quiere. ¿Qué nos choca? Tener que predicar. Y esto se enlaza con el mensaje del Evangelio. Nos choca tener que predicar la salvación, porque la salvación te acusa. Te dice, usted es un pecador. Usted necesita a Dios. Usted, ¿sabe qué dice la Biblia para todos los hombres? Que está determinado para los hombres morir y después el juicio. El juicio. Delante de Dios te vas a tener que te van a poner delante de Dios. Entonces, entender la importancia de la justicia y que Dios es el Dios justo y que aborrece la maldad, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, es el pie para que nosotros prediquemos el Evangelio. Vamos a ver un poquito en Isaías. En Isaías 51, por ejemplo. Cinco. 51, del 1 al 5. Escúchenme ustedes, los que me buscan y van en pos de la justicia. Miren la piedra de donde fueron cortados, el hueco de la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre. Miren a Sara, la mujer que le dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Yo, el Señor,
consolaré todos sus páramos. Haré de su desierto un paraíso, de su soledad un huerto mío. Y en ella habrá gozo, alegría, alabanzas y voz de canto. Pueblo mío, préstame atención. Nación mía, escúchame. De mí saldrá la ley, mi justicia será la luz de los pueblos. Ya está cerca mi justicia, ya ha salido mi salvación. Mis brazos jugarán los pueblos, pues los habitantes de la costa esperarán en mí y en mi brazo han puesto su esperanza. Ya está acá profetizando a Cristo, ¿no? Que Él es la justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Dijo en el 6. Sí, también. Dice, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Amén. Entonces, esta es la justicia perdurable, esta es la salvación que se iba a manifestar, que se iba a revelar en el Evangelio. Porque en el Evangelio se revela, ¿no?, la justicia de Dios, por fe y para fe. Es la justicia de Dios que se revela. ¿Cómo puede un Dios justo, ¿no?, absolver a un delincuente? ¿Cómo un juez, acá estamos predicando el Evangelio, se lo estoy compartiendo algo que uno dice, ¿cómo lo entiendo yo el Evangelio? ¿Cómo entiendo el mensaje de la salvación para explicarlo, para predicarlo? ¿Cómo un juez va, el tipo le dice, sí, esta persona mató, allá, robó, y un juez le dice, bueno, yo te perdono, nada más. Yo soy un Dios de amor, un juez bueno. ¿Sería un juez justo? No. No. Jackie, ¿sería un juez justo? No, un juez que perdonara a un criminal sería injusto. De la única manera que puede hacer que ese criminal no sea perdonado, sino que sea declarado justo, es porque el crimen que él cometió lo pagó otra persona. El castigo que demanda la justicia lo pagó otra persona. Recayó en alguien más. Eso era todo en eso se basaba el sacrificio de los corderos, de las víctimas, de los holocaustos. De llevar a alguien por tu pecado, llevarse el cordero. Por eso nosotros tenemos que recordar estas cosas, porque en especial la justicia de Dios, tenemos por un lado la justicia que vos te inviste, pero la justicia de Dios que te demanda vivir de determinada manera. Esa es la ley, eso es lo que nos muestra, ¿no?, el pecado. Seguimos un poquito ahí en Isaías, en el 52. Y el Señor invita a todos, vamos a decir, ahí les digo, en el 6, vamos a empezar, del 6 al 10. Porque hemos salido, hemos sido rescatados del mundo. O sea, el mundo que rige. Rigen las leyes del mundo, la moralidad del mundo, el juicio del mundo. ¿No? Los hombres se juzgan según el parecer, ¿no?, según lo que les parece. Es la justicia de los hombres. Se aplica. Si vos te hacen una multa de tránsito, no puedes decir, no, pero yo estoy perdonado. Y vos ya me perdonó, perdóname, estoy exento. Sería bueno. No, me vino la deuda. No, estás sometido a la justicia de los hombres. El tema es cuando, ¿no?, vos te pasan a otra jurisdicción. Pasa eso, ¿no? Che, extradítame a este que hizo una macanita de lo que debemos juzgar nosotros. Vamos porque este es nuestro. Entonces, va a ser así. Va a ser realmente así. El reino de los cielos, el imperio celestial, domina sobre todos los reyes de la tierra. Por eso toda boca se cerrará, ¿no? Y ahí, ese día,
Dios va a ser el que juzgue y el que justifica, dice Pablo en Romanos 3, al que es de la fe de Jesús. Por eso uno le tiene que decir a la persona sin vergüenza, ¿vos sabés que Dios te va a juzgar? ¿Qué pasa? ¿Dios es malo? ¿Porque juzga? ¿Es malo porque da castigo al malo? ¿Es malo porque te ofrece salvación? Este mundo necesita la justicia de Dios. Estamos locos si desechamos a una salvación tan grande, a un regalo de gracia como este. Y nosotros no haríamos bien si guardáramos silencio. Si sabiendo lo que está pasando, de la realidad espiritual, de las realidades que no se ven, del juicio venidero, ¿no? Del reino eterno, no decimos nada. Tenemos que poner la jeta, ¿no? Firme y decir las cosas como son, porque en eso cuesta un montón sentirse que uno está hablando, quedar como un loco, quedar como un inoportuno, como alguien que está invadiendo nuestra vida con un mensaje. Pero hay que hacerlo. Vamos a leer del 52, esta parte, el 52 dijimos 6 al 10. Sí. Por lo tanto, cuando llegue el momento, el pueblo conocerá mi nombre. Yo mismo lo he dicho y yo estaré allí presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Los acanallas dejan oír su voz, al unísono lanzan voces de júbilo, con sus propios ojos ven que el Señor vuelve a Sión. ¿Hasta ahí? ¿Vale? Sí, hasta ahí. Hablamos de Jerusalén. Hablamos de Jerusalén. Canten alabanza y alégrense a una voz. El Señor ha consolado a su pueblo. Ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Los atalayas. Canten alabanzas, alégrense juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Nosotros no tenemos que temer. Nosotros no tenemos temor porque viene el juicio. Tenemos seguridad en Cristo. Amamos al Señor y guardamos sus mandamientos. Y el pecado está en nuestra carne. Está en la carne. Esta carne va a morir, pero el pecado va a seguir estando. Ahora, solo un hombre muerto no pelea. Solo un hombre muerto. Si vos no tenés vida de Dios en vos, no hay ningún conflicto. Ahora, vos tenés un conflicto permanente, ¿no? Con la carne, hoy lo leyeron. Lo dijo, no. El deseo de la carne contra el espíritu, y del espíritu contra la carne. Y se oponen. Y se van a oponer toda tu vida. Y toda tu vida te vas a dar cuenta de que se manifiesta tu carne y que el espíritu te dice otra cosa, te corrige, te aconseja, te guía y te enseña. Entonces, para nosotros hay alegría. Hay la alegría de que el Señor nos redimió, pagó el precio del perdón. Pero esto también, ¿no? Fíjense cómo dice el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Las buenas noticias de la salvación. Está citado en Romanos, tantos siglos después. Entonces, en eso radica que entendamos que nuestras injusticias, que la injusticia del mundo nos condena. Es la injusticia lo que nos condena. Si el pecado es injusticia. ¿Qué hombre hay que nunca haga mal, que nunca peque? Aparte de la justicia humana, termina diciendo yo y diciendo esto, pero ¿alguna vez te pusiste a pensar lo que Dios te pide realmente? Porque uno es como... Yo nunca quebranté una ley de tránsito. ¿Y vos las conocés?
¿Conocés cuál es la velocidad máxima, mínima? Capaz que, claro, si yo nunca me fijé, la persona que nunca ofrendó en su vida, nunca hizo una obra de misericordia, no se va a sentir injusta. Pero el Señor dijo, lo que no hicieron a uno de estos pequeños, a mí no me lo hicieron. No dijo, sí, pero hicimos otras cosas, Señor. Hicimos otras cosas. No está, eso en la palabra no está. Dice, lo que no le hicieron a uno de estos pequeños, a mí no me lo hicieron. Entonces, ojo, el mundo se cree justo en sus propios términos. Los fariseos se creían justos en su propia moral. Entonces, el examen para nosotros como iglesia, ¿qué es? Señor, el Señor, por lo menos a mí me muestra la necesidad de uno madurar, de esforzarse y de encaminarse a hacer lo que el Señor quiere. Lo que decía Lorena la otra vez, che, te mando que hagas esto con la tarea, ¿no? Y cuando vengo, no, me estuve haciendo otra cosa. Corté el pasto, no, pero tenías que hacer la tarea. También había lo de otro, por ejemplo. El Señor nos pide una cosa. Si le digo, no, pero mira, compuse esta la base, sí, pero no te ocupaste de lo más importante, macho. Está bien, estaba bien necesario. Una cosa era sin dejar de hacer la otra. Porque de eso también el mundo conocerá que son mis discípulos. Ahora, el amor de unos con otros tiene mucho que ver con el hacer justicia. Porque el amor al necesitado, al desamparado, se muestra en esas obras de justicia. Porque nosotros tenemos amor en el respeto, en la amistad, también para con otros. La iglesia en el mundo realmente se ha mostrado como la única institución, digo instituciones o grupo de personas que se han ocupado de crear orfanatos, hospitales. En su momento se ha buscado el amor. Si no, busquen en la historia otras sociedades, otras culturas, en donde no hubo iglesia, donde no hubo cristianismo. ¿Qué pasaba? Busquen en la India, en la actualidad, ¿qué pasa? En los lugares en donde no se hizo presente la doctrina cristiana. Desastre. Desastre. Leemos en Isaías 54 ahora. Un poquito más. Del 4 vamos a ir leyendo si queremos, podemos preparar un poquito. Del 54.4 en adelante vamos a terminar con el 17 porque este capítulo tiene mucho que ver con el mensaje a los redimidos, a las ovejas, a los hijos de Dios y hijas de Dios. Y con un mensaje en donde el Señor te dice lo que el Señor es para vos, lo que la iglesia ha recibido como justicia, como seguridad, como salvación, y lo que el mundo de alguna manera enfrenta. El mundo enfrenta a la iglesia, ¿no? Las potestades espirituales, las tinieblas, se enfrentan a la iglesia. La oposición es para con nosotros, específicamente. Vamos a leer. Mira así, Señor, no temas, no tengas miedo, porque no serás confundido. No te avergüences, porque no serás afrentada. Al contrario, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a acordarte de la afrenta de tu viudez. Un segundo. Ahí, fíjense que dice Romanos 10, porque todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo. dice, y no será avergonzado. No seremos avergonzados. ¿Qué significa pasar vergüenza? Que se vea lo que hiciste, ¿no? La parte que no oculta de nuestra vida, que sea expuesta. Acá tenés. Ahí está, mirá. ¿Qué decías que mirá, vamos a sacar toda la lista. La vergüenza que pasaste. Poned de vuelta entonces. Si no tengas miedo, que no serás confundida. No te avergüences, que no serás afrentada.
Al contrario, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a acordarte de la afrenta de tu viudez. Tu marido es tu hacedor, y su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel, y su nombre es Jehová de toda la tierra. Jehová de Israel. Yo, el Señor, te lo he dicho. Te llamé cuando eras una mujer abandonada y de espíritu decaído, cuando eras como una joven esposa que ha sido repudiada. Es verdad, te abandoné por un poco de tiempo, pero volveré a recogerte con gran misericordia. Estaba yo un poco enojado cuando por algún tiempo no quise ni verte, pero volveré a tener compasión de ti y misericordia eterna. Lo digo yo, que yo soy el Señor y Redentor. Esto será para mí semejante a los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas del diluvio volverían a cubrir la tierra. Ya he jurado que no volveré a enojarme contra ti, ni te reñiré. Podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti. No se romperá el pacto de paz que hice contigo. Lo digo yo, el Señor. ¿Qué tiene de ti misericordia? Pobrecita, la tempestad te ha azotado y nadie te ha brindado consuelo. Pero yo voy a ponerte por cimiento de piedras, de carbúnculo y de zafiro. Tus ventanas las haré de piedras preciosas. Tus puertas serán piedras de carbúnculo. Toda tu muralla será de piedras preciosas. Yo, el Señor, enseñaré a todos sus hijos, y su paz será multiplicada. Tu adorno será tu justicia. No tendrás nada que temer, porque la opresión se alejará de ti. Nunca más te volverás a acercar, nunca se volverá a acercar a ti. El que contra ti conspire, caerá muerto delante de tus propios ojos. Yo he creado el herrero, el que atiza las ascuas en el fuego y saca fuego, la herramienta para hacer la obra, y yo he creado también al hombre destructor para que destruya. No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Y tú condenarás a toda lengua que en juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los hijos de Dios, y su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Este capítulo se relaciona directamente con la carta a los Romanos. Ahora vamos a ver con el capítulo 3 y 8 también. Fíjense el 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Fíjense cuando Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, nada los podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, acá se reemplaza por mi misericordia. Acá dice el Señor, pero no se apartará de ti, mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor, para perdón de pecados. Cuando dice eso de la copa que comparte, es la sangre que representaba, ¿no? Esto es mi sangre, que por ustedes es derramada. Nosotros necesitamos la justicia de Dios, ser justificados, ser lavados. Y el Señor nos dice con estas cosas que mi justicia, mi salvación, ¿no? Y su salvación de mí vendrá. Y nadie podrá contra ti decir nada. Eso de armas, ¿no? son simbólicos. Las armas no hay que venir con un bazooka nadie. No. Ninguna arma forjada. Claro. Eso es lo que quería leer en Romanos. Es Romanos 3, fíjense, el 3, ahí el 19 al 27, lo leo un poco, y Romanos 8:33, que dice, ¿quién condenará a los escogidos? Dios es el que justifica. Entonces, dice, no calles, no tengas miedo, porque no leímos todo tampoco antes de ahí, ¿no? Porque en otro pasaje dice, que hables. Estas buenas nuevas, cuán preciosas son los que anuncian. Las buenas nuevas son buenas para los que se arrepienten. Las buenas nuevas son buenas para los que aman a Dios. Las buenas nuevas son para los que aman la justicia y se reconoce que la verdad que no es justo, como no está a la altura de la justicia. Entonces recibe justicia de Dios. Entonces alcanza misericordia. La persona que no se arrepiente, que no escucha, que rechaza el Evangelio y que rehúsa escuchar a Jesucristo, no va a haber la vida. Y si nosotros no estamos afilados
y firmes y decir las cosas como son, no somos ni chicha ni limonada. Es como diciendo, somos tibios. Somos tibios. Al final, por una tibieza, si al final hemos sido buenos, el mensaje como se lo dé, igual lo van a rechazar. Se lo diga con la advertencia o con sobándole el lomo. Llorando bien. Dijimos Romanos 3, la parte El 19. del 19 al 27, o vamos a poder leer menos si quieren, porque estamos en tiempo menos ya justo. Pero Pablo ahí, en Romanos 3, esa parte del 19 al 27 es clarísima. Y es el corazón del mensaje del Evangelio de la Salvación. Uno se tiene que deleitar. O sea, nosotros, esta carta fue escrita a los cristianos, muchachos. No fue que Pablo se la mandó a un romano que no sabía nada de Dios. No, gente que había creído. Entonces te está diciendo, fíjate esta belleza. La belleza, ¿no?, de la salvación que nos fue dada. Entonces, esta justificación, dígale el fuerte soy. ¿Cómo dígale el fuerte soy? ¿Qué, para ser como Hulk? Dígale el fuerte soy, no, macho, ¿sabes lo que es débil? Soy fuerte. Que yo, que no soy nadie, no soy nada, puedo decirle a la persona, Dios mandó este mensaje. Y esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice. Y nosotros le tenemos que decir a la gente las cosas de parte de Dios y delante de Dios. Con esa autoridad, por eso se diga el débil fuerte soy. No para ir a hacerse el fuerte. Tiene que haber una fuerza, un poder de imperio. Te invistió de autoridad el Señor. Se invistió de autoridad. Por eso el otro día dijo, yo estoy acá y no vengo a hablar de mis opiniones. Cuando uno opina fuera de acá, es igual que todo, cualquiera, no vale más ni menos que nada. Ahora, cuando uno dice las cosas como Dios nos las mandó decir, Dios es el que está interesado y Dios es el que va a pedirle cuentas a la persona que te escuchó hablar su palabra. ¿Estamos en eso? ¿Leo? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos se callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, porque la ley sirve para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de eso dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación, por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí está claro. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No hay nadie, no dice, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo después dice, ¿no?, para que venzas en el juicio. En el 3.4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, ¿cuál es nuestra victoria en el día del juicio? El Señor. Su salvación. Él nos dio la salvación. Ese día va a ser áspero para la gente que no cree, ¿no?
Y en el 8:33, que hoy lo decíamos, lo conocemos, tiene que ver con eso también. ¿No? ¿Quién condenará? ¿No? Los escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti, siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí. Más que vencedores. Esa es la victoria. Y aparte, fíjense que en su momento, cuando predicaban, cómo fueron, porque predicaban el Evangelio. Por predicar el Evangelio fueron presos, fueron azotados, fueron rechazados por los suyos y fueron asesinados. Y si quieren probar si hoy corremos mejor suerte, van a ver cuántos amigos tienen o les quedan o hacen predicando la fe. Por eso la iglesia es una familia que se mantiene unida, porque estamos todos en la misma locura, si se quiere. Entendemos estas cosas, amamos al Señor, para nosotros Él es, ¿no?, la piedra preciosa, y para ellos es, ¿no?, la piedra que desecharon, que el mundo desecha. Y esa piedra dice que la que le caiga arriba va a ser desmenuzada. ¿Estamos terminando? Algo que quería terminar, que también tiene una conexión muy bonita, que hoy lo leímos en Isaías 54:5, creo que es, cuando leímos que Jehová tu hacedor será tu marido. ¿No? Es tu marido. Tu marido es tu creador, y su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu redentor es el Santo de Israel, y su nombre es el Dios de toda la tierra. Dice, será llamado el Dios de toda la tierra. Es como que es el nombre, como decir, será llamado. A veces decimos, bueno, no es lo mismo que ser Dios en sí mismo, pero el Señor será llamado, ¿no?, Señor de toda la tierra. Y Pablo, en 2 Corintios 11:2, hace referencia a eso. Fíjense, porque la salvación, el Salvador y el que da su vida por su pueblo, por su esposa, ¿quién es? El Señor. Nos compró, dice, con su propia sangre. Ahora, ¿quién lo compró? ¿Para otro? Lo compró para sí mismo. El Padre le dio al Hijo el poder redimir a su mujer, de salvarla y de tenerla con Él para siempre. Esa es la historia de amor de nuestro Señor para con nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a la eternidad. Es algo que nunca nadie imaginó, que está en la Biblia. Y terminamos leyendo entonces 2 Corintios 11:2. El cielo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura, al que he comprometido de matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Entonces, gocémonos, hermanos, en la salvación. Alegrémonos, realmente confiemos en la sangre del Señor para ser limpiados de nuestros pecados, que nuestra conciencia, ¿no?, sea purificada. Busquemos la justicia, esforcémonos para agradar al Señor en lo que Él quiere, que es vivir, amar la justicia, apartarnos del mal y predicar la salvación. Pero uno va a predicar mejor si demuestra con su vida que Dios es verdadero en su vida y que uno realmente ha tomado en serio. No hay nada más triste, no hay nada más decadente que ver personas que han predicado y han sido objeto de burla por haber sido vencidos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, a veces están los falsos, y también dice, manantial corrompido es el punto que cae delante del impío. O sea, en donde yo voy a buscar agua pura, no puede salir agua de la cloaca.
Entonces, un cristiano tiene que resplandecer muchas veces. Dijimos, ustedes son la luz. Así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres. Nuestra autoridad y el que la gente tema a Dios, muchas veces tiene que ver con que vean el testimonio de tu vida y digan, este no está fe. Este no es un charlatán. Este no es un vendedor de milagros. ¿Entienden? Esta persona habla con la autoridad y vive. Y aún así, Pablo dice, ¿y qué? Si nuestra injusticia, ¿no?, hace resaltar la justicia de Dios. Lo dice ahí en Romanos, porque había argumentos. Y hagamos bien para que vengan más, no, hagamos mal para que vengan bien, porque la gracia, así la gracia abunda. Pero realmente esforcémonos por seguir al Señor en todo. Y eso también el Señor lo va a respaldar. Que tu palabra sea con autoridad, tiene que ver con que el Señor dice, ¿quién me reduce de pecado? Si le dije la verdad, ¿de quién me están reclamando? Que nuestra palabra sea con sinceridad, sin hipocresía y con convicción, en plena certidumbre. Todo eso va a traer, por lo menos, que estés edificando sobre la piedra, con oro y piedras preciosas, que tu vida en todo sea una ofrenda del Señor, sin que tenga que encontrar al Señor diciendo, no, pero al final, sino todo lo que no le había pedido lo hacían. Lo más importante, eso también, sigamos haciendo hincapié en eso, para que todos nos estimulemos, dice, al amor y a las buenas obras. Necesitamos del otro que nos ama, que nos exhorta, que nos amonesta, que nos alienta, que nos sostiene, que nos ayuda. Todo, hermano, porque acá nadie es un soldado, ¿no? Nadie es un solitario. Somos un ejército para el Señor. Dios, Señor.